Bueno, estamos entonces. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sumarse a esta mesa. Estamos presentando avances del cuaderno de la línea de investigación en comunicación política en este coloquio internacional de investigadores en diseño. Nuestra idea es, bueno, comenzar presentando las 5 ediciones que eh, preceden el cuaderno que será publicado a fines de este año y que tuvo como temática, así como temática de convocatoria, la vinculación entre comunicación política y derechas, a lo cual voy a llegar luego de esta breve reconstrucción de nuestra historia como línea de investigación. Les agradezco infinitamente a los autores y autoras que nos acompañan el día de hoy y por supuesto también al público que se conectó para ver para ver esta presentación. Nuestra línea se denomina comunicación política, tiene, además de la persona que les está hablando en este momento, 2 directores más, ¿sí? En mi caso soy socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, trabajo hace varios años en la Universidad de Palermo como docente en el área de grado y posgrado, y mis colegas son Mariano Dagati, es también doctor en comunicaciones, tiene su sede de trabajo en la UMED, y Pablo Carlos López López es nuestro compañero de la Universidad de Santiago de Compostela, que también nos acompaña. Lamentablemente el día de hoy ninguno de los dos tuvo la posibilidad de conectarse, pero son también directores junto con quien les habla. Bueno, como les decía, debido a esta pertenencia, compartir, ¿no? La dirección de la línea de investigación, nuestros trabajos articulan también vinculaciones institucionales como que pertenecen no solamente a nuestras áreas de trabajo, como puede ser en mi caso, mi sede de trabajo es el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, dentro de la Universidad de Buenos Aires, sino también las universidades a las cuales representan y de las cuales son investigadores mis colegas. Como les decía, tenemos 5 publicaciones que preceden la publicación de este nuevo cuaderno que tuvo como convocatoria la cuestión de la vinculación entre comunicación política y derechas. Ahí lo van a ver desplegado desde el último hacia el primero y ahora van a entender un poco quienes no estuvieron nunca en las presentaciones de nuestra línea, por qué empezamos donde empezamos y por qué estamos hoy donde estamos. Nuestro primer cuaderno entonces fue el cuaderno 112, que fue una especie de estado de situación, ¿no? Quisimos de alguna manera tomar hacer como una especie de... Sí, de estado de la cuestión, ¿no? De agenda de la situación de la comunicación política en América Latina y ver por dónde iban las discusiones de esta primera publicación, que fue en 2020. Tuvimos, bueno, el espíritu esto de sondear las agendas de investigación de los especialistas en estas áreas. Ese fue, creo que el cuaderno, por ser tan, tan amplio en términos de convocatoria, el cuaderno que mayores artículos, mayor cantidad de artículos recibió, ¿sí? Que atravesaron el proceso de evaluación de manera satisfactoria. Y tuvimos, como pueden ver en pantalla, 14 artículos de autoría individual, de coautoría, trabajos que son de tipo teórico, trabajos centrados en casos. em, y que dividimos en estos 3 núcleos que ven acá, el discurso político y sus manifestaciones, el discurso político y sus narrativas, y en tercer lugar el discurso político y sus estrategias. Como teníamos la intención de hacer un cuaderno o una revista, ¿no? De comunicación política que abordara la situación en América Latina, conscientes de que era un área poco trabajada, ¿sí? Que podíamos explotarla con con muchísimas buenas producciones, como de hecho pudimos ver en este primer cuaderno, recibimos análisis de casos de Brasil, de Chile, de Colombia, El Salvador, Perú, Argentina, Uruguay, y perdón, en reiterados casos de Argentina, digo en reiterados casos por las propias instituciones en las cuales circulamos, que hizo más potable, ¿no? Más factible que se dieran estos casos. A partir de este primer sondeo que hicimos, se nos ocurrió lanzar convocatorias que fueran
temáticamente un poquito más afinadas, ¿sí? Y ahí surgió la idea del segundo cuaderno, que hicimos la convocatoria entre 2021 y 2022. Tuvimos la necesidad, la urgencia de la coyuntura, con lo cual la vinculación fue en este caso entre la comunicación política y la pandemia de coronavirus, y obtuvimos, ¿no?, una serie de trabajos que en este caso fueron 9, que bueno, reflexionaron especialmente sobre cuestiones vinculadas a la comunicación política en esta coyuntura, de los cuales dos temáticas en particular tuvieron mayor interés, que es el tema de las noticias falsas y el fact-checking, para lo cual, lo cual nos dio como un cierto indicio de que era un tema interesante, ¿sí?, para volver a retomar en un eventual tercer cuaderno. Eso hicimos. El tercer cuaderno entonces se centró en las noticias falsas y la desinformación, desde una perspectiva que, siempre con esta identidad latinoamericana que le quisimos dar al cuaderno, tuviese la potestad de explicarnos cómo estaban, qué estaba ocurriendo con esa cuestión de las fake news, pero no en el término solo del ecosistema mediático, sino sobre todo, que por eso está bien puesto ahí en el subtítulo, digamos, de la publicación, porque queríamos saber qué incidencias tenía o estaba teniendo la circulación de fake news para la calidad democrática, ¿sí?, para el sistema democrático. De allí salió este cuaderno, que es el tercer cuaderno. También tuvimos como novedad acompañó nuestra publicación, la publicación de una tesis recomendada para publicación dentro de nuestro cuaderno. Como les decía, yo soy profesora también de la maestría en gestión del diseño, y de allí surgen muchas visiones también, muchas producciones súper interesantes sobre la relación entre el diseño y la comunicación en América Latina. Y bueno, en este caso nos acompañó la publicación de una tesis súper interesante de Cintia Valladares. Bueno, en este caso fueron 7 artículos sobre cuestiones centradas en problemáticas o en cómo estaba afectando la calidad democrática en casos de Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela, y también trabajos comparativos con España. Además de esto que les mencionaba, de la tesis recomendada por publicación, como parte de mi paso, mi pasaje por la maestría en gestión del diseño, también empezamos a publicar avances de investigación de los tesistas que me acompañaban en cada uno de los seminarios de investigación. Y quedó como sección fija, ¿sí? Hasta ahora seguimos manteniendo esa modalidad. El cuarto número, creo que alguno de ustedes participó en este número también, tuvo como impronta, tuvo como necesidad la búsqueda de explicar qué rol estaba desempeñando la comunicación política en ciertos contextos, como son los contextos de movilizaciones y protesta social masiva que estaba, los estallidos sociales, por ejemplo, que estaba sufriendo, atravesando, perdón, no sufriendo la región, y que eran interesantes analizarlos desde el punto de vista de la comunicación política. Y allí, bueno, tuvimos este hermoso cuaderno, en donde publicamos 10 artículos de distintas latitudes. Hubo trabajos teóricos, trabajos centrados en estudios de casos de Argentina, Chile, Ecuador, de una diversidad de temáticas, sí, lo recuerdo muy bien. Pero bueno, ahí pueden ver en pantalla sobre protestas ciudadanas, circulación y gestión de conflictos, manifestaciones de colectivos indígenas, rurales y feministas, por ejemplo, contra los proyectos extractivistas, el rol de los medios de comunicación en las protestas sociales, en función también de la agenda y de la orientación ideológica de ese medio, cómo cubrían o no cubrían determinada cuestión, cómo se tematizaban esas protestas sociales y esas movilizaciones. Y bueno, eso nos dio pie hacia el quinto número, ¿sí?, que es más centrado específicamente en un tipo de conflicto, que es el conflicto socioambiental, ¿sí? Y bueno, allí recibimos una serie de trabajos también muy interesantes sobre comunicación política y crisis ambiental, por esta cuestión bastante, que es un elemento sociohistórico, ¿no?, de nuestra región, que es que poseemos recursos naturales y que en función de esa posesión de recursos naturales también
tenemos se generan, ¿no?, ciertos conflictos entre quienes quieren hacer un aprovechamiento de esos recursos y quienes habitan esos territorios. Bueno, un poco, creo que, claro, acá está el número de los que terminaron aprobándose, ¿no? Fueron 7 artículos. Y bueno, también una de las cuestiones centrales de este cuaderno fue esta idea de trabajar con el concepto de zonas de sacrificio para hacer que la revista no sea solo un foco de divulgación, si se quiere, de ideas académicas, o que no sea una discusión entre académicos, sino que además sea una suerte de usina de denuncias de ciertas situaciones que creemos que no deben quedar invisibilizadas. Y bueno, luego de esa quinta publicación, también un poco impulsados por la coyuntura, ¿sí?, de varios países, no solamente de Latinoamérica, pero nosotros nos interesa verlo desde Latinoamérica, el ascenso de gobiernos, lo que podemos llamar de nueva derecha, pero también de una cierta aceptación, de un cierto discurso, ¿no?, que mueve, que corre las barreras y que en cierto punto nos hace preguntarnos sobre si son prácticas democráticas o no son prácticas democráticas, ¿no? Cuánto de autoritarismo, cuánto de democracia hay en esos discursos, nos impulsó también a eh, convocar, ¿no?, al nuevo cuaderno, que es sobre comunicación política y derechas, también para impulsar una discusión sobre qué entendemos por derechas, ¿no? Porque puntualmente en mi grupo de investigación en la Universidad de Buenos Aires discutimos las cuestiones desde el punto de vista de las élites, ¿no? Y esa es una discusión que puede incluir a las derechas, pero que igualmente nos empuja a conceptualizar, o a decir al menos desde dónde estamos hablando cuando hablamos de las derechas, ¿no? Bueno, recibimos 11 resúmenes, ¿sí? Los voy a presentar muy rápidamente porque tenemos la suerte de que nos acompañen 3 de los autores que voy a presentar hoy, de los resúmenes. Em, los presento muy rápidamente y después los dejo con ellos, ¿sí? El primer resumen que recibimos se denomina Agenda 2030, genealogía de un significante en la extrema derecha iberoamericana, de Valeria Bonomi y Federico Musto Crucci. Valeria es licenciada en Ciencia Política y Magíster en Políticas Públicas por la UDELAR, y Federico, licenciado en Ciencia Política y Magíster en Historia Política por la Universidad también de la República. Les cuento de las trayectorias, más allá de que después Vale y Fede se pueden profundizar, ¿no?, un poco más de su biografía, porque me interesa que vean, ¿no?, quienes están presentes, los autores y también los asistentes, que vean la diversidad que tenemos de trayectorias profesionales, académicas y temáticas. Ellos quieren presentar una publicación, un artículo que tiene que ver con expresiones de extrema derecha, ¿sí? No me voy a centrar demasiado en el resumen que están leyendo porque ellos después se van a exponer largamente sus avances, pero bueno, está justamente centrado en la Agenda 2030 y cómo las críticas dispersas en torno a los objetivos de desarrollo del milenio se articularon en un significante, ¿no?, que es la Agenda 2030, convirtiéndose en un eje central del discurso de las extremas derechas. Hacen un mapeo, o proponen en realidad hacer un mapeo de referentes políticos, tendencias en redes sociales y partidos en Iberoamérica para examinar su papel en la construcción ideológica de estos sectores. Después tendremos la posibilidad de escuchar un poco más por dónde va esa investigación. En segundo lugar, tenemos el trabajo Libertarismo y Anarcocapitalismo, Fundamentos Filosóficos y Comunicación Política, de Carlos Alberto Guerrera Torrentera, que es doctor en Antropología Social del CIESAS de México. El objetivo del artículo es analizar críticamente la filosofía libertaria anarcocapitalista y su despliegue en la comunicación política con el análisis de contenidos sociodigitales, ¿sí?, en términos más generales, analizar la recepción y apropiación de contenidos libertarios anarcocapitalistas en Facebook, Instagram y TikTok en su batalla contra el marxismo cultural, al cual incardinan el comunismo histórico, el crecimiento del Estado y el gobierno global con agencias internacionales y ONGs, políticas favorables a la migración, el multiculturalismo, los programas sociales, los feminismos y la diversidad sexual, muchos de los cuales vemos en varios de los discursos de los gobernantes
actuales. En tercer lugar, tenemos un trabajo que se denomina La base somática de la comunicación política digital en la ultraderecha, de David Hernández Reyes. David es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y también magíster en Sociología Política por el Instituto Mora. El resumen de David sostiene que la mayoría de los análisis sobre la nueva ultraderecha señalan el papel decisivo que han tenido Internet y las redes sociales en el ascenso y auge de esas fuerzas políticas. No obstante, son menos los trabajos que profundizan los procesos de radicalización y polarización que operan en el mundo digital. De allí que él se propone centrarse en esta temática a partir de un trabajo etnográfico con los líderes de un partido municipal de ultraderecha español. Y su comparación con el caso de Bolsonaro en Brasil, ¿sí? Todo visto desde el punto de vista de las redes sociales. En caso el de Mauro Jarquín Ramírez, nos propuso un resumen de su artículo que se denomina La síntesis reaccionaria, think tanks libertarianos y extrema derecha en América Latina. Mauro es magíster en estudios políticos y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aquí analiza, como bien dice en el título, el papel de los think tanks libertarianos en América Latina en el ascenso de la nueva extrema derecha. ¿Sí? Ahí tenemos una nueva conceptualización, la nueva extrema derecha. Y en particular su vinculación con la red Atlas Network, que como todos quienes estudiamos estas temáticas sabemos, está detrás de la mayoría de los centros de pensamiento de derecha. Y bueno, analiza tres discusiones: la importancia de los think tanks libertarianos en la lucha política, la articulación entre libertarianismo y conservadorismo reaccionario, y la conformación de una gran síntesis en el planteamiento político de la nueva extrema derecha articulada en CEPAC, la Conferencia Política de Acción Conservadora. En quinto lugar, Rebeldía sin filtro, las nuevas derechas latinoamericanas contra la ideología woke, de Eduardo Crivelli Minuti, José Mario Minuti, que nos acompaña hoy, y Diana Karina Mantilla Galvez, ¿sí? Eduardo es doctor en Sociología, Mario es doctorando en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, y Diana doctoranda en Investigación Educativa en la Universidad Veracruzana. Los tres tienen pertenencia institucional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Ellos proponen, tampoco me voy a explayar demasiado ya que lo tenemos aquí, pero proponen examinar el despliegue de las derechas contemporáneas en Latinoamérica contra los varios movimientos e ideologías progresistas o de izquierda, a menudo referidas como ideología woke, centrándose en dos casos particulares de estrategia de comunicación política, que va a ser el caso de Javier Milei y de Eduardo Verástegui en México, que intenta establecer, como él dice, una alternativa de derecha verdadera, que también me interesa muchísimo. Si hoy podés, Mario, contarnos cómo entienden ustedes, digo, ¿no? Desde el análisis de la estrategia de Eduardo Verástegui, esa derecha verdadera, ¿no? Esta comparación es sin duda muy interesante. En sexto lugar, recibimos un resumen que se denomina Performar la tradición, Tradwives, Uy, discurso, perdón, ¿alguien habló? Bien, fui yo, Marina, perdón. pero perdón, te interrumpí. Ah, no hay problema. Eh, Continúo entonces. Performó la tradición Tradwives, discurso y afectos en la comunicación política digital conservadora, de Hatsumi Otsu y Ariana Arteta Mayuri. Hatsumi es del Instituto de Ética y Desarrollo y el Instituto de Estudios Peruano, y Ariana de la Universidad San Ignacio de Loyola. El artículo analiza la construcción discursiva y visual de la feminidad en la comunicación política digital a través del fenómeno de las tradwives, las traditional wives. Desde un enfoque constructivista se examina cómo estas representaciones no solo reproducen valores conservadores, sino que los legitiman y resignifican el ecosistema digital. Vamos viendo cómo vamos mutando desde análisis que son más de tipo teórico y centrados en el estudio de casos, y sobre gobernantes, ¿no? Sobre discurso político de gobernantes o de instituciones o de organismos internacionales. Y en este caso, bueno, se centra en un análisis también súper interesante sobre el fenómeno de las tradwives, ¿no? Eh, bueno, utilizan ahí material teórico de Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, sobre significación, hegemonía y demás. Y los hallazgos, señalan ellas, muestran que las tradwives resignifican lo doméstico de manera reaccionaria, utilizando estéticas y estrategias discursivas para presentar la vida doméstica como resistencia al feminismo. Súper, súper interesante también esta mirada.
En séptimo lugar tenemos el trabajo Falar como Homem, Virilidade y Política no Discurso de Javier Bolsonaro, disculpen mi portugués, de Filippo Pires Figueira y Carlos Piovenzani, son de la Universidad Estadual de Campinas en Brasil y del programa de posgraduación en lingüística en la Universidad Federal de San Carlos, también en Brasil. Y el trabajo que ellos proponen es analizar los hallazgos iniciales de un trabajo más amplio que están desarrollando hace un tiempo sobre la presencia de la hipervirilidad en el discurso político de Javier Bolsonaro, expresidente de Brasil, en su posición privilegiada como portavoz de la extrema derecha. Si bien ellos estudian eh, esta figura presidencial, fíjense, ¿no? Uno pensando en voz alta se le ocurren muchas otras articulaciones posibles y comparaciones, ¿no? Analizan también el corpus del análisis que consiste en analizar las declaraciones de 11 de sus transmisiones semanales en vivo transmitidas desde el Palacio de Gobierno. En octavo lugar tenemos el trabajo de Gonzalo David Randazzo, análisis del discurso político de Javier Milei en la campaña presidencial 2023. Gonzalo es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de La Matanza y ex becario de investigación por el Departamento de Derecho y Ciencia Política de la misma universidad. Bueno, básicamente esta idea de construir un relato antagónico, nosotros-ellos, que se ve de manera primigenia en la campaña presidencial 2023 y que, por supuesto, después, si él quisiera también analizar los sucesivos discursos presidenciales frente a determinadas políticas esenciales de su gobierno, bien podría también encontrar similitudes y diferencias. Yo tengo el rictus de la comparación sociohistórica, pero fíjense también qué interesante esta propuesta, porque también lo podríamos pensar como el inicio, ¿no? El origen de esta dicotomización, nosotros ellos que forma parte constitutiva del discurso del presidente argentino. En noveno lugar tenemos el trabajo de Jorge Valdebenito Allende, crisis social o estallido delictual, se pregunta él, el discurso de las derechas chilenas frente al octubre chileno. Y tampoco me voy a explayar demasiado porque lo tenemos aquí, pero examina comparativamente el discurso de las tres principales vertientes de la derecha chilena, la centro-derecha liberal, la derecha conservadora gremialista y la derecha nacional populista, en su interpretación del estallido social del 18 de octubre de 2019 en Chile. Y fíjense también qué interesante estas distintas concepciones sobre qué entiende por derecha, qué se entiende por derecha, ¿no? Que hace obviamente que enriquece nuestras discusiones sobre qué entendemos por derecha, de qué estamos hablando, qué sujeto político estamos hablando cuando hablamos de derecha. Y también lo interesante de su propuesta es que nos trae como corpus, ¿no? Trabajos que tienen que ver con medios de comunicación, centros de pensamiento y figuras públicas representativas de la derecha, de cada una de estas vertientes, ¿no? Y en décimo lugar, Discursos contra la educación sexual, PIN parental y la derecha en México, de Jorge Valtierra Zamudio, Ricardo Bernal Lugo y Edgar Pérez Ríos. Jorge es profesor investigador de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ricardo Bernal Lugo, doctor en Humanidades en la rama de Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Y Edgar Pérez Ríos, doctor en Ciencias de la especialidad de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, también de México. La propuesta de los compañeros es analizar como en México, desde la década del 30, diversos sectores conservadores de la derecha rechazaron la educación sexual impartida por el Estado y comparan de alguna manera con este antecedente histórico que al llegar la izquierda al poder en 2018, grupos opuestos a la diversidad sexual, al matrimonio igualitario o a los derechos sexuales y reproductivos, recuperaron esta bandera con el argumento de proteger la infancia y el derecho de los padres a educar a sus hijos. Con lo cual proponen un análisis crítico del discurso para analizar cómo estos discursos de grupos de derecha, como el Frente Nacional por la Familia, en el sexenio en el que accede al poder el representante de la izquierda, cómo estos discursos entonces empiezan a permear esa idea de con nuestros hijos no y demás. Bueno, esa es la presentación de los avances. Les agradezco muchísimo quienes estén interesados, interesadas en participar tanto de este cuaderno como de los que vendrán. Les dejo mi contacto, está ahí en pantalla. Y le doy la palabra en primer lugar a Valeria y a Federico que nos van a presentar avances de su investigación. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Nosotros tenemos una presentación muy breve para acompañar lo que vamos diciendo. No sé si puedo compartir sin problema o si hay algún procedimiento. Ya te habilité para compartir, así que Ah, cuando quieras. genial. Bueno, ya lo hago. Todo el caos este que tengo acá es, bueno, justo la presentación acá. Ya. Bueno, nada, ya nos presentaste más o menos los lineamientos generales. Nosotros estamos haciendo este proyecto que se llama Agenda 2030, genealogía de un significante en la extrema derecha iberoamericana. Estamos, una aclaración antes, no me deja pasar, bueno, qué lío. ¿Ahí ven bien? Se ve perfecto, Genial. buena, Ahora ¿veo? sí. Sí, ahí está, ahí va. Como van a ver, toda la presentación está ilustrada con imágenes que justamente fuimos levantando de estos discursos digitales, en este caso, contra la Agenda 2030. La idea es ilustrar más o menos por dónde va la discusión y qué son las cosas que impulsan estos discursos negadores o de rechazo a la Agenda 2030. No es que los estemos militando, me parece que es interesante hacer la aclaración. Y lo que tenemos para presentarles hoy es por qué elegimos este tema, un pantallazo de qué es la Agenda 2030, que me imagino que todos acá saben, pero bueno, no está de más. ¿De dónde viene? Un antecedente de un artículo anterior. Esta genealogía que vamos construyendo y a la vez lo que hemos avanzado en investigación y debate. Eso es a grosso modo lo que traemos hoy. Primera foto, como verán, esto se corresponde a las marchas de los productores agropecuarios, estas de España, que hubo unas movilizaciones en 2024, que en este caso hubo varias, pero en este caso fue directamente contra la Agenda 2030, o sea, la proclama era netamente de rechazo. ¿Por qué elegimos este tema? En realidad, bueno, por el interés que nos convoca a todos, ¿no? De las extremas derechas y el crecimiento que están teniendo, ¿no? Están en un momento de auge. Hay una particularidad que es la falta de una expresión nítida en Uruguay, que es donde estamos Fede y yo. Si bien hay expresiones medio marginales o medio aisladas de movimientos más extremos, incluso recientemente hay una convocatoria, está en trámite ahora a nivel de inscripción de partido, de inscribir a La Libertad Avanza, la sucursal Uruguay acá, pero por ahora se mantienen como, no voy a decir de nicho porque igual están, pero son a nivel de representación no han logrado trascender demasiado o ingresar a espacios de poder, sea parlamento o lo que sea. Sí hay después, lo vamos a mencionar, un partido que logra ingresar al Parlamento con este discurso antiagendista, pero con otra plataforma más amplia. Bueno, elegimos la Agenda 2030 también porque se trata de un paraguas conceptual donde se incluyen, ¿no? en estos fines globales varios temas que las derechas de algún modo rechazan con ciertas énfasis, ¿no? La cuestión de género, las diversidades o la cuestión del cambio climático quizás son las que tienen la discusión más profunda, pero sí hay como una contralectura, luego se los vamos a mostrar, de todos los fines globales definidos. Hay una lectura también asociada a teorías conspirativas y vinculadas a la teoría del nuevo orden mundial, que es súper interesante y obviamente como todos ya estamos viendo, los que estamos estudiando estos temas, ¿no? El uso del espacio digital como el terreno o la arena de mayor comodidad para difundir y expresar y amplificar estas ideas. Eso es básicamente porque estamos eligiendo este tema. ¿Qué es la Agenda 2030? Muy resumido, es un plan de acción global que se adopta en las Naciones Unidas en 2015 para promover el desarrollo sostenible a nivel mundial. Se trata de un marco integral ambicioso que problematiza algunos temas, está integrado por y temas importantes, ¿no? Parece que lo hubiera reducido a, bueno, ¿no? Pero no es la idea. La idea es definir objetivos globales y avanzar en el cumplimiento de ellos.
integra 3 pilares: el económico, el social y el ambiental, buscando el equilibrio. Se acordaron 17 objetivos con 19 metas, 230 indicadores verificables. Esto es parte de un aprendizaje, después lo va a presentar Fede del traspaso de los ODM a los ODS. Y una problemática que tienen, y más allá de esta cuestión de la liberación de los fines globales y representativos, muestran y hacen evidentes muchas asimetrías a nivel de lo que es el sistema internacional. Entonces, bueno, de aquí también surgen críticas. Acá tenemos como la contracara, ¿no? Lo que les decía, cada objetivo de estos 17 tiene una lectura un poco rosa, la conspiración. Igual es súper interesante de leer como donde dice fin del hambre quiere decir, no, donde dice educación sexual o la incorporación de las mujeres y el fin de las desigualdades, hay adoctrinamiento, no, como esta lectura que es súper interesante, la contracara que interpretan o que leen o que ven en cada uno de estos fines. Y acá no me acuerdo, Fe, en qué momento empezabas a presentar vos, así que me interrumpís cuando quieras. Esto un poco viene de un artículo anterior que está por publicarse, ya está confirmado, estamos a la espera de que salga de la revista Ciencia Política Uruguaya de este año, que nosotros hicimos una bajada de los discursos de la Agenda 2030 en nuestro sistema digital, en nuestro ecosistema digital de Twitter, cómo estos discursos permearon en las redes o en el ecosistema digital uruguayo. Más allá de esto que les decía, de que en Uruguay estas expresiones parecen marginales, pero tampoco estamos aislados en el contexto regional ni global. Entonces, sí hay un desarrollo de estos discursos en redes, impulsados de alguna manera. Lo que observamos es que se conectan o que tienen como mucha interrelación, se los vamos a mostrar, con lo que sucede o con las narrativas a nivel mundial, ¿no? El discurso de Javier Milei en Davos, cuando a principios del año pasado, sí, él rechaza explícitamente la Agenda 2030 en esta conferencia. Esto impacta en las redes uruguayas y genera un pico de conversación. Y esa fue básicamente nuestra observación. Así como también vimos, estudiando los perfiles de usuarios, que se combinaban, ¿no? Esta cuestión más global con discursos propios del ámbito local, por ejemplo, acusar a determinados políticos de ser representantes de la Agenda 2030 o de negociar con estos intereses y la letra chica de la agenda. Y por otro lado, lo que veíamos, estudiando un poco el perfil de los usuarios, es que hay como diversidad de preferencias partidarias entre los que manifestaban. Obviamente en los perfiles de Twitter hay un poco de todo, entonces no todos son tan explícitos en decir a quién votan, pero sí había diversidad de preferencias partidarias. O sea, como insistimos un poco en esa cuestión de no hay acá todavía una expresión clara de representación de estos intereses. Y si bien lo que había adelantado hoy, que el Partido de Identidad Soberana sí impulsa, o sea, a nivel de ofertas, el que impulsa este tipo de narrativas. Fede, no sé si querés seguir. Se me fue Fede. Dale, No este sé. que Estás ahí. ¿Sigo con este? ¿sí? Ok. Bueno, y esto un poco para traerles la visión gráfica de esta cuestión de discursos permeables. Esta es la evolución de la conversación en Twitter Uruguay. Esto está geolocalizado Uruguay, y los picos de conversación que se fueron dando a lo largo del año. Esto fue de enero a octubre. Se vinculan no con eventos locales, sino con cuestiones que vienen impulsadas de la discusión más global, ¿no? Lo de Davos que traje como ejemplo hoy, las protestas de los agricultores europeos, después las elecciones para el Parlamento de la Unión Europea, también unos posteos de Milei en ese sentido.
Milei de vuelta en la OEA. Milei, como verán, es un personaje importante por estos lares. La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos y después el Pacto de Futuro por la reformulación de estos fines globales fue el último pico que observamos. Esto también tiene un poco de contexto. El año pasado nosotros tuvimos elecciones, entonces también está un poco permeado por el debate electoral y esta cuestión bueno, de no votar a determinados candidatos que representaban estos fines globales. Bien, un poco como heredero de ese trabajo que mostraba Vale. Seguimos trabajando un poco pensando, bueno, nos quedamos con como, como el significante o con el interés de trabajar con la Agenda 2030. Entonces empezamos a profundizar específicamente tanto cómo se llegó a la Agenda 2030 en el 2015 y también las resistencias que han tenido y que también, bueno, han tenido otras metas globales, que fue lo que empezamos a trabajar después del artículo de la revista Uruguaya de Ciencia Política. Y entonces vimos como, si se quiere, dos etapas. Esta genealogía la partimos como en dos. Si se quiere, los objetivos o las metas más inmediatas de la que es heredera la Agenda 2030, que son los objetivos de desarrollo del milenio. Pero antes, estuvimos viendo que dentro de la gobernanza global, ya digamos, en la segunda posguerra, después de la década del 50 y con todo lo que la reconstrucción de Europa y bueno, donde se empezó a ver en ese mundo multipolar, bipolar de la Guerra Fría, desde la ONU se empezaron a generar diferentes acciones eh, en busca de esta cuestión de generar estas metas globales. Entonces, por ejemplo, en la década del 60 y el 70 se denominaron primera y segunda década del desarrollo. El 80, después de obviamente la crisis del petróleo y lo que fue la crisis de la deuda en los países, sobre todo latinoamericanos, se llama la década del desarrollo perdida, la del 80. Y en el 90 empieza como un revival de todo ese interés, y hay como digo ahí, un proceso de movilización y acción política sin precedentes durante los 90, donde se generan diferentes cumbres. Vamos a ver, las primeras COP de cambio climático empiezan en el 95. También hay muchas cumbres sobre población, donde, por ejemplo, la de Beijing y la de Cairo son, si se quiere, los antecedentes más cercanos de todo lo que empezó a ser la nueva ola de los derechos, o los reclamos de derechos con perspectiva de género. Eh, y todo eso que se genera en la década del 90, llega o arriba a los objetivos de desarrollo del milenio, que en primera instancia empiezan en el 2000, terminan en el 2015, pero prontamente sus faros eran la reducción de la pobreza y el acceso a la educación, pero obviamente promediando o terminando la primera década del siglo XXI, se vio que no se estaba llegando a cumplir esas metas. Entonces se empezó en los últimos 5 años de los ODM, se empezaron a generar lo que es la reformulación que terminó en la Agenda 2030. Sobre todo, y en este caso, en la reformulación empieza a tener una centralidad potente la ONU, y la recordada cumbre de las Naciones Unidas de Río +20 en 2012 es lo que sienta las bases de lo que Vale les presentó como lo que hoy es la Agenda 2030, que ya tiene una nueva reformulación, como lo vimos en la gráfica anterior, que es el Pacto de Futuro, y en septiembre del 2024 se empezó esa reformulación, que bueno, ahora tiene una nueva fecha, que es el 2045, y con eso también un pacto digital. Hoy en día la novedad de este pacto futuro y de estas metas globales es la cuestión de la digitalidad, que no estaba tan claro en la Agenda 2030. Pero esta genealogía también vamos a estar rastreando cómo se llega a la Agenda 2030, pero también vamos a estar viendo lo que es las resistencias en cada una de esas etapas. Esto es bastante ambicioso, pero no nos interesa a largo plazo, es ver cambiame ahí va. Una más, porque ahí ya
estamos viendo, vemos en estos avances que estamos teniendo, a la vez que se están generando estas metas globales, también están las resistencias. Entonces también queremos rastrear si existe o dar cuenta de los cambios en las resistencias también en las metas globales, que hoy definitivamente es un claro objeto de crítica de las extremas derechas, pero con la cuestión de la soberanía y de una visión más nacionalista, vemos, y nuestras sospechas es que en la década del 60, 70, discursos parecidos o discursos que pueden tener algún vínculo con los actuales, pueden llegar a venir de la izquierda en ese momento. Entonces, la idea es ver cómo avanza esa genealogía, esa genealogía también de la resistencia, y ver en qué momento se hace como ese cambio y ver qué podemos ver en ese sentido. Pero esto capaz que todo eso que es ambicioso, seguramente no lleguemos para el artículo, pero si no es el interés en el largo plazo de estudio. Entonces, en lo que estamos avanzando, como dice el slide, estamos con la revisión de bibliografía y viendo los debates en torno a los acuerdos globales, en particular la Agenda 2030, ahí estamos estirando a los ODM, o sea, estamos haciendo como ese primer combo más inmediato de arriba a la Agenda 2030 y las resistencias. Y en este sentido, la resistencia también nos importa mucho dar cuenta del vínculo entre las metas globales y el sistema internacional. El sistema internacional que está más cercano a las relaciones internacionales y se nos escapa un poco de la ciencia política. Si bien, por ejemplo, en Argentina están bastante unidas las disciplinas, en Uruguay están un poco separadas, pero pero tienen un vínculo que también estamos avanzando en eso, y sobre todo las reflexiones tanto críticas como en apoyo de la globalización, que obviamente esto está todo interconectado. En ese sentido, estamos trabajando y haciendo mapeos en acciones y declaraciones en rechazo a la Agenda 2030 por parte de la extrema derecha, y protestas y manifestaciones populares contra la Agenda 2030, o sea, lo que Marina hablaba de ver la cuestión de la oferta y de la demanda. ¿Seguimos uno más? Bien. ¿Vale? ¿Sí? Y bueno, un poco para cerrar también, no sé si nos pasamos mucho. No me di cuenta que estaba muteada capítulo. Bien, dale vos. No, si querés continuar no Dale, pasa dale. nada. Bueno, nada, en realidad esto es un poco, vinimos a exponer los debates que tenemos arriba de la mesa, y las cosas que vamos observando en este proceso de construcción un poco como hacia atrás. Primero, la cuestión identitaria es algo que está... que viene de un debate más largo, ¿no? en esta cuestión de recoger como otra vez los debates contra o cuestionando los fines globales o la globalización per se como proceso. Hay una cuestión de percibir la globalización como amenaza, y esto no es una novedad, ya sucedía, ¿no? Cuando, no sé, con las políticas de ajuste de los 90 o anteriormente, ¿no? Después en esto también igualmente hay como un cambio de qué es lo que se amenaza y desde dónde viene la amenaza, ¿no? Ahí hay como distintos focos que van como girando quizás. Después obviamente se cuestiona la legitimidad de estos organismos, a quienes representan, cómo son elegidos sus miembros, cómo deliberan y su eficacia y su eficiencia. Creo que hoy además con la cuestión que estamos viendo a diario, que está sucediendo en Gaza, se abre como otra ventana de cuestionamiento de la eficiencia de los organismos globales y de la gobernanza global también, que si bien escapa a nuestro tema, me parece, o nos parece, que ahí se abre una nueva puerta de debate de los cuestionamientos a la comunidad internacional también. Después también hay otro punto, que es la homogenización de las problemáticas y de las metas, ¿no? Como, bueno, realmente todos los países tienen los mismos problemas y las mismas prioridades, o hay que pensar, o sea,
la cuestión un poco más allá y quizás a la interna, ¿no? de los países, y esto creo que se engancha también con hoy en día, quiénes son los votantes de la extrema derecha, bueno, cuáles son los problemas que perciben, ¿no? Que la política o los gobiernos o la gobernanza global debería resolver. Y por ahí también vienen estos ataques y estos discursos. Claro, Este, sobre todo esta cuestión de tratar de generar desde la gobernanza global estándares éticos con carácter universal, que eso es una de las críticas centrales que se le hace de la extrema derecha, y esto le sirve también para decir o para afirmar y argumentar que la Agenda 2030 quiere instalar el comunismo a nivel mundial, que quiere todas estas cuestiones de las teorías conspirativas van en este sentido, en el decir, tenemos estándares éticos de carácter universal que son deseables para todos en todos los lugares, y eso es una de las grandes críticas que se le hace no solo a la Agenda 2030, sino también a la gobernanza global en general, con esta cuestión de esta defensa de la soberanía. O sea, en ese sentido, como para comentar lo que decía Vale. y después los siguientes puntos se enganchan un poco también con los anteriores, no están, bueno, ninguno es 100% independiente, pero nada, como esta cuestión entre la soberanía y las metas globales y las críticas que también vienen, no solo de derecha, sino también como desde una izquierda más nacionalista. Este, la conspiración como atajo conceptual, que es totalmente funcional y que en el ecosistema digital y la comunicación en redes es como lo que arde, lo que funciona, y también lo que logra tener alcance masivo a este tipo de discusión, impulsión de debates. Y finalmente también, y esto es como lo menos discutido que tenemos, pero viene al caso, en cómo, un poco también lo que decía vinculado al conflicto en Gaza, cómo las relaciones internacionales están transformándose, o se está instalando una agenda de transformación, no quiere decir que ya estén cambiando, pero sí, y se vuelven también una ley del más fuerte de algún modo, y este tipo de movimientos, y en este caso también los liderazgos de extrema derecha resultan funcionales a este nuevo contexto mundial. No sé si vamos a tener la posibilidad de incorporarlo con demasiada profundidad porque es novedoso, No, pero bueno, uno de las primeras, como para atar esto y para cerrar también, porque ya capaz que nos pasamos un poquito, estamos pasados. eh, una de las primeras medidas que también ver cómo Trump hoy, cómo conceptualiza las relaciones internacionales, que va en el lado de esto que decíamos, y una de las primeras medidas que tomó fue desarticular la USAID, que era una agencia estadounidense que, bueno, tenía vínculos con la implementación de acciones en diferentes países que tenían vínculo, obviamente, con la Agenda 2030. Entonces, esta manera de ver las relaciones internacionales y ver la manera de cómo relacionarse, especialmente Trump, pero todos los líderes de extrema derecha también tienen esa manera de relacionarse, bueno, también impacta en la gobernanza global, obviamente, y en la Agenda 2030 en particular. Y bueno, es todo y se me trancó la computadora, así que hay una siguiente slide que dice gracias y no se las estoy pudiendo mostrar. Bueno, muchísimas gracias a los dos, la verdad, súper claro. Más allá del uso del tiempo, no se preocupen porque hoy somos pocos. El año que viene sí, cuando presentemos resultados ahí vamos a tener que acotar un poquito a los hallazgos principales, ¿no? Pero qué interesante esta mirada. Primero la genealogía sobre el proceso. Esta vinculación que ustedes proponen es necesaria, porque al menos desde mi punto de vista no la he encontrado, con lo cual siento que ahí tienen una buena posibilidad de hacer una gran contribución a la comprensión de estos fenómenos, así que ya el estado de la cuestión que puedan generar para esta publicación será punto de partida de varios trabajos más, seguramente, y cuánto nos sirve también para entender por dónde van los discursos y las redes, ¿no? Entre los distintos gobernantes del mundo que nosotros llamamos o identificamos como de derecha, ¿no? Y lo digo porque también se vincula con lo que nuestros otros dos colegas nos van a presentar hoy, para lo cual les agradezco muchísimo, Vale, Federico, en serio, muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias. No, Eh, gracias a ustedes. y bueno, le damos la palabra a Mario Minuti, cuando quieras. Perfecto, pues hola, digo, es un gusto estar acá, gracias Marina por toda la organización.
Es un gusto escucharlos. Ahorita que escuchaba a Vale y a Federico, me recuerda mucho porque hicimos un trabajo sobre eso. Un poco lo que exponen es tal cual, hay un documento de Vox en España que se llama Agenda España, que es como una contraparte de la Agenda 2030, que expresa así cuál es la concepción, ¿no? Y que va muy ligado con lo, digamos, yo no traje una presentación, más bien voy a dar lectura al, digamos, al esqueleto del artículo que ya casi acabamos, y que básicamente una idea medular en clave conspirativa, sí, pero es esta que existe una élite progresista que es la que controla el mundo, ¿no? Universidades, que es bien interesante porque uno cuando se pone a leerlo, lo que es realmente es clave gramsciana, o sea, es gramsciano tal cual y lo que están utilizando es a Gramsci desde la vista conservadora, es nada más que un eufemismo de la hegemonía de Gramsci y eso es lo que utilizan como batalla cultural, pero me parece que es bien interesante leerlo en esa clave y no patologizar, ¿no? Yo me he encontrado en muchos textos la patologización de este tipo de personajes, ¿no? Que ya casi casi le ponen categorías clínicas en lugar de análisis críticos. Entonces eso me parece que a la hora de hacer estos artículos me parece que es fundamental definir qué es un recurso político y cuando ya es algo clínico, ¿no? Me parece que este punto es muy importante. Bueno, daré una lectura muy breve, son 10 minutos de lectura y haré pausando para detallar cosas. Este trabajo analiza el ascenso de las nuevas derechas en América Latina a partir de los casos de Javier Milei en Argentina y Eduardo Verástegui en México. Hablando de lo que Marina decía sobre la derechita cobarde, entienden que la derecha, digamos, en el caso de México, pues la derecha técnicamente se ha centrado y le da pauta a la izquierda, ¿no? Más bien la derecha está defendiendo postulados de izquierda con una cierta cobardía de enfrentarse realmente a esta izquierda y ellos lo que buscan es retomar ser una derecha de verdad, ¿no? Definir los valores de verdad y pues en este rompen con lo políticamente correcto que ellos entienden como una policía del pensamiento del progresismo, digamos, algo que se conoce, ¿no? Ambos representan expresiones políticas que rompen con el conservadurismo clásico y con las formas tradicionales de la democracia liberal, construyendo una narrativa de rebeldía sin filtro contra lo que denominan ideología woke y la hegemonía de izquierda. Uno puede ver que, por ejemplo, la ideología woke es técnicamente lo mismo que marxismo cultural, ¿no? Nada más que uno viene del lado anglosajón, el otro del lado, digamos, hispanoamericano y ahorita se trastocan, pero básicamente hablan un poco de lo mismo. La hipótesis que guía el trabajo es que estas nuevas derechas, entre comillas, dejan de filtrar lo políticamente correcto en sus discursos y narrativas como forma de rebeldía para reestructurar la lógica amigo-enemigo. Esto es en clave schmittiana, que es para comprender la política, que se sale del marco democrático liberal, en la política generando una otredad negativa en las instituciones políticas, culturales y educativas, supuestamente infiltrando por una ideología woke, la cual alimenta la percepción de ruptura con una política tradicional supuestamente en decadencia para dar paso a formas más radicales de hacer política. El objetivo del artículo es analizar cómo esta construcción discursiva de la rebeldía sin filtro está reconfigurando el despliegue de este nuevo tipo de derechas en América Latina, particularmente en México y Argentina. Estas derechas utilizan estrategias provocadoras, como el rechazo explícito a lo políticamente correcto, que es visto como una policía del pensamiento, así como también una fuente de presencia en redes sociales para difundir su mensaje, en ocasiones utilizando foros alternos ante la censura en redes sociales más populares. Bueno, esto es algo que se vio, ¿no? 4chan, 8chan, o sea, como no podían hacer sus discursos en Facebook o en Instagram por métodos, pues hacían foros alternos donde difundían mensajes. Reconfiguraron el campo político mediante una lógica amigo-enemigo, y en particular se presentan como una alternativa antisistema apelando al malestar social y al resentimiento de sectores desencantados, en particular a los perdedores de la globalización y a los jóvenes que enfrentan un futuro sin garantías, dando al mismo tiempo una forma de canalizar su enojo contra una casta, los zurdos, que funcionan como significantes vacíos, pero también dando esperanza por un futuro mejor. Me parece que esto se tiene que entender, ¿no? Al mismo tiempo es enojo, pero al mismo tiempo es esperanza. Y es bien interesante cuando uno lo lee en lógica de la CLO, tal cual parecen que son partidarios de la CLO, pero de derecha, ¿no? Es bien interesante cómo utiliza la izquierda desde la derecha. El artículo plantea que estas nuevas derechas no buscan una revolución total, pero sí una batalla cultural por la generación de consensos en una guerra de trincheras entre dos formas de concebir la vida y la política. En un contexto de crisis, algo que no está, bueno, es un eufemismo de hegemonía que ya lo había dicho, ¿no?
En suma, propone una nueva forma de hacer política desde la derecha, marcada por el antagonismo y la disrupción simbólica, una forma que retoma los planteamientos del marxismo en clave conservadora. El artículo genera todo un contexto histórico, ¿no? De qué pasó en los 90, la ola de la democracia, los progresismos y cómo estos fueron mermando para llegar a la segunda década del siglo XXI, donde emergen estas nuevas derechas que rompen con el molde conservador clásico, usando discursos polarizantes o antiglobalistas y muchas veces religiosos o autoritarios. Esto me parece bien interesante, que lo religioso, que ya estaba fuera del mapa supuestamente en sociedades laicas, secularizadas, lo religioso vuelve a tener un aspecto central. Milei utiliza estas figuras tal vez de secularismo estratégico, porque no puede ser tan frontal, pero en el caso mexicano vemos un discurso totalmente católico, ¿no? Digamos, todo va mediado de contextos católicos. Eduardo Verástegui trata de utilizar esa rama cristera, católica, digamos, trata de enaltecer esos sentimientos religiosos mexicanos, y en Argentina no se ve eso, ¿no? Es conservador, se ve claramente, defiende los valores, digamos, occidentales clásicos que proceden del catolicismo, pero no lo defiende de forma frontal. Verástegui es un caso totalmente de defensa del catolicismo, pero digamos, siguiendo a Juan Lins, es una utilización de la religión más allá de una religión politizada, ¿no? Bueno, digámoslo. Casos como Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, o casos en Chile o Verástegui en México representan liderazgos que canalizan el malestar social mediante narrativas antisistema, antielitistas y disruptivas. Estas derechas ya no temen romper con los consensos democráticos y se presentan como alternativas verdaderamente rebeldes frente a las derechas tradicionales, a las que acusen de tibias, cómplices de la izquierda y cobardes, parte de este mismo mal. Es medular entender el impulso que tuvo en ello figuras como Donald Trump o en algunos casos el surgimiento de Vox en España con el liderazgo de Santiago Abascal y la utilización de redes sociales como campo de batalla ideológica. Tenían sus propios intelectuales orgánicos con personajes como Agustín Laje, que es algo que muchas veces se peleaba y me peleé mucho cuando estudiaba la maestría, que decía, no, pues es que este cuate es un youtuber, no, y yo decía, es que es un intelectual orgánico este compa, o sea, no es una persona que se pueda banalizar. Y me parece bien interesante cuando uno aborda estos. Mi tesis de maestría fue sobre una organización secreta católica que se llama el Yunque, que igual y se toparon alguna vez. Bueno, surge en Puebla, de la ciudad de la que soy. Pues uno puede ver cómo Hazte Oír, Citizen Go y personajes de ese estilo, de estilo juramentados del Yunque, están en muchas de estas formaciones políticas, ¿no? Uno no podría entender, por ejemplo, a Vox en España si no entiende el papel que tuvo Hazte Oír ahí y los personajes del Yunque en España, Monasterio, Espinosa de los Monteros, o sea, cómo estas redes transnacionales son muy importantes, que es de lo que habla Forti, ¿no? O sea, es una gran familia de derechas donde aparentemente uno diría que tiene que ver un católico intransigente con un anarcolibertario o anarcocapitalista, pues teóricamente nada, pero es una gran familia de derechas con una postura muy clara anti, digamos, la narrativa del amigo enemigo, ¿no? Además, inserta en un contexto geopolítico sumamente cambiante, marcado por la competencia entre China y Estados Unidos, la parálisis de proyectos regionales de izquierda y el uso instrumental de organismos como la OEA por parte de gobiernos alineados con Washington. Es decir, nos encontramos en un contexto en el que la unipolaridad está en franco declive y se está gestando un nuevo orden geopolítico, lo cual genera inestabilidad. Todo esto, sumando a la alta percepción de corrupción y al descrédito de los partidos tradicionales, ha creado condiciones para la emergencia de liderazgos personalistas y discursos de limpieza moral, que idealizan al empresario exitoso como solución política y promueven una cruzada contra el marxismo cultural y la ideología de género, parte de lo que entienden como una ingeniería social que procede de élites progresistas que controlan el mundo, tanto la estructura así como también la superestructura, hablando en términos marxistas. Se ve en ello como David contra Goliat. Aunque esta nueva derecha no avanza de forma homogénea en toda la región, su discurso ya se ha instalado. En países como Argentina ha alcanzado el poder político, lucha por construir consensos duraderos y un nuevo sentido común, mientras que en otros como México permanece una fase de construcción. En algunos casos, como el mexicano, los religiosos medular, en otros como el argentino, el secularismo estratégico es la base, ¿no? Digamos, acá hay que comprender, México, el progresismo, digamos, llegó apenas hace 6 años, ahorita está, digamos, Morena con todos sus problemas, y pues que cuaje un proyecto político de derecha tiene que ver también con un desgaste de la izquierda, y hay que ser partidario, por ejemplo, por el mismo contexto de la Revolución Mexicana, es complicado una formación de derecha tan radical en México, ¿no? Es complicado, lo más que tuvo
digamos, logros fue el Partido Acción Nacional, que es liberal, ¿no? Un liberal blando, ¿no? O sea, nunca ha cuajado una formación de derecha fuerte. Los liderazgos de Javier Milei en Argentina y Eduardo Verástegui en México son expresiones paradigmáticas de las nuevas derechas latinoamericanas. Ambos se presentan como outsiders, que esto es una figura central que rompe con la política tradicional, construyendo sus discursos populistas basados en la oposición pueblo-élite, en la línea con la teoría de la CLO. Utilizan significantes vacíos como casta, ideología de género o Agenda 2030 para articular demandas sociales diversas en una narrativa común al enfrentamiento moral. Bueno, podemos ver cómo estos son significantes vacíos, ¿no? La Agenda 2030 cabe todo, ¿no? En la casta caben todos los que me caen mal ahí caben, ¿no? Pero esto permite hacer las cadenas equivalenciales, ¿no? Estamos todos contra la casta. ¿Quién es la casta? Pues al que a ti te caiga, ¿no? O sea, si eres un trabajador, es el patrón. Si para tú estás en la política, son los del otro partido. Digamos, es algo muy polisémico. Ahora, tanto Milei como Verástegui se posicionan como líderes carismáticos, que esto me parece que es central, la cuestión del liderazgo carismático de Weber, ¿no? Te pueden caer bien, te pueden caer mal, pero de que son carismáticos, son carismáticos. Que encarnan una cruzada contra el marxismo cultural, defendiendo la civilización cristiana occidental. Ambos canalizan el malestar social mediante discursos beligerantes, que ya no temen transgredir los códigos democráticos o lo políticamente correcto, recurriendo al insulto, la provocación y la institución de la rebeldía ante la supuesta hegemonía woke. Aunque sus estilos difieren, que aparte de esto de lo woke, también hay que hablar de digamos, una crisis de la izquierda, ¿no? Una crisis de representación, de una crisis también de proyectos políticos que den esperanza. También hay que tomar eso. Cuando se habla mucho en particular del contexto europeo, uno tiene que también hacer una crítica muy fuerte y decir, y bueno, ¿y la izquierda qué? ¿No? ¿Qué postula la izquierda más allá de seguir con lo mismo? ¿No? Acá hay también algo a analizar, ¿no? Aunque sus estilos difieren, Milei mantiene un secularismo estratégico, bueno, esto ya lo dije. A manera de conclusión, para no seguir hablando, el artículo afirma que estas nuevas derechas no representan una simple continuidad del neoliberalismo clásico, como algunos autores pretenden, sino una mutación adaptativa que incorpora elementos del neoconservadurismo, el moralismo religioso y la guerra cultural. Su eficacia radica en la capacidad de construir identidades políticas desde el resentimiento y la frustración, pero también sobre la esperanza, ¿no? Apelando a jóvenes y a sectores marginados por el discurso oficial, pero al mismo tiempo esta idea de que el futuro puede ser mejor es central. En ese sentido, la patologización tanto de líderes así como también al banalizar sus posturas puede perjudicar el cálculo político. El fenómeno no puede reducirse a categorías como fascismo o populismo tradicional. Esto me parece que es central, ¿no? Cuando de repente se habla de que Milei es un fascista, dices, a ver, ¿qué tiene que ver el fascismo con Milei, no? Dices, ¿hay una religión política? No. ¿Hay una pretensión totalitaria? No. Hay, digamos, la cuestión que es central en el fascismo, que era el partido milicia. ¿Ves gente de Milei con rifles marchando en las calles? No. Entonces es un fenómeno diferente, ¿no? O sea, estas banalizaciones de utilizar el término de fascismo como categoría peyorativa me parece que es muy, muy complicada de utilizar, ¿no? Sino que debe entenderse como una estrategia reactiva del neoliberalismo en crisis que instrumentaliza valores religiosos y morales para sostener su hegemonía bajo nuevas formas discursivas. Son nuevas formas de generar consensos ante una crisis. En síntesis, Milei y Verástegui representan dos versiones complementarias de una misma lógica. Una derecha radical que se presenta como salvadora frente a un mundo en decadencia. Dos articuladores que buscan generar un nuevo consenso político. Dos liderazgos que forman parte de lo que Stephen Forti denomina la gran familia de derechas con lazos transatlánticos. Y acá me parece que es central, ¿no? Ver la CEPAC, cómo funciona lo de la CEPAC, quiénes se reúnen en la CEPAC, cómo funcionan los Viva España, ¿no? Cómo funcionan este proceso y este tipo de reuniones, de este tipo de liderazgos, cómo se articulan y cuáles son sus nexos más allá de las discontinuidades ideológicas. Y pues yo cerraría ahí y daría paso al siguiente. Bueno, muchas gracias, Mario. Excelente también la síntesis del artículo, veo que ya está bastante avanzado. Eh, a mí lo que me parece como nodal de tu trabajo tiene que ver con la comparación entre, sí, dos personajes que bien podríamos encontrar quizás rápidamente las similitudes gracias al trabajo que nos acabas de describir, a los rasgos que nos acabas de describir, pero también que uno esté ejerciendo el poder y el otro no, ¿no? Como, y en un contexto sociopolítico diferente, estas elementos de larga duración que os mencionabas, ¿no? De la historia mexicana, también en otro trabajo, ¿no? No estoy diciendo que tenga que permear este avance,
pero sí creo que hacen a la comprensión de la cuestión de cómo se construyen esos discursos y el impacto que tienen en los ciudadanos, ¿no? En cómo se apropian, ¿no? Los ciudadanos de esos discursos, como vos decías, en esta dicotomización de la realidad entre nosotros y ellos, que bueno, son parte de la construcción política, pero pareciera que lo interesante de analizar estas identidades es que se construyen a partir de una eh, anulación del otro, ¿sí? No es una anulación en términos simbólicos, sino en algunos puntos pareciera que es una anulación de otro tipo, ¿no? Por algunos discursos, en particular me estoy refiriendo al presidente Javier Milei. Pero con esa idea de la derecha en la oposición, en la derecha en el gobierno, o la derecha, desde qué perspectiva estamos analizando esa figura de derecha, me parece que es nodal en tu explicación y que nos va a dar un montón de acervos para entender qué está pasando en la coyuntura actual en Latinoamérica. Así que gracias por participar en el día de hoy y gracias por tu trabajo por pensar y considerar esta revista para presentarlo. Y bueno, nos queda el último expositor, Jorge Valdebenito Allendez. Cuando quieras, tu tiempo está comenzando. Ya, muy bien. Bueno, voy a apoyarme en esta presentación. Bueno, muchas gracias Marina. Un gusto saludar al resto de los presentadores. Un enorme honor y privilegio estar aquí junto a ustedes. Y bueno, el día de hoy lo que voy a presentar es esta exposición que lleva por título Crisis social y intelectual, el discurso de las derechas sociales, o sea, de las derechas chilenas frente al estallido o al octubre chileno, perdón, entre el 2019 y 2025. Ya jóvenes, miren, este avance de investigación parte de lo que son los análisis de la comunicación política en contextos globales de fragilización democrática y polarización discursiva, ¿sí? Entendido de esa forma entre la literatura que provee o que da encuadre, digamos, en la producción académica del área, ¿sí? En tal sentido, el objetivo de esta investigación, en términos más empíricos, es generar un contraste o comparación entre discursos de estas tres derechas, ¿sí? Que vamos a profundizar a continuación, ante lo que fue la experiencia del estallido, que se origina en octubre del 2019, pero de manera comparada y longitudinal entre dicho año y el 2025, es decir, entonces, en tal sentido, se trata de una propuesta que bien es cualitativa, es longitudinal, por sobre transversal y que es comparativa, ¿sí? Y que en esa comparación asume tres unidades de información, unidades de observación central, que son los medios de comunicación, centro de pensamiento y figuras públicas, ¿sí? Entonces, en esta primera parte, que este avance, nos vamos a concentrar en lo que son los medios, ¿sí? Y acá tenemos tres, que son la tercera, que estaría ubicada en algo así como un espectro político de la centro derecha liberal chilena, EMOL, que se ubicaría como, es el Mercurio, ¿sí? Que es, es el periódico digital del Mercurio, que es el medio más conocido y que es un medio tradicional de la derecha tradicional chilena, conservadora, y el Líbero, que vendría a representar estos sectores de estas nuevas derechas radicales en el país, pero que, bueno, mantiene vínculos sociales y políticos con las anteriores, ¿sí? Entonces, eh, lo que acá se intenta problematizar en términos académicos, en términos científicos, pero es un fenómeno social, ¿sí? Un fenómeno social y político. Es el auge de esta denominada nueva derecha o extrema derecha o ultraderecha, ¿sí? Esta nomenclatura es parte de un debate que se desarrolla actualmente entre los investigadores del área, y no solo investigadores, sino también periodistas de medios que, por ejemplo, denominan en su GC o bien llevan analistas a sus estudios para discutir sobre qué hay de nuevo, por ejemplo, en esta extrema ultraderecha, ¿sí? Que algunos están tentados por llamarle nuevo a algo que parece ser que ideológicamente y políticamente tiene una extracción, digamos, histórica tradicional en el país. Entonces, bien, el encuadre, digamos, de la derecha chilena suele ser este, ¿sí? De una centro derecha liberal, una derecha conservadora, gremialista, ¿sí? Que denomina
fundamentalmente la Unión Demócrata Independiente, que fue el partido de Jaime Guzmán, que es el ideólogo de la Constitución del 80, y que originó, digamos, este movimiento político denominado el gremialismo, ¿sí? Que tenía una serie de particularidades bueno, que no son objeto de esta exposición, pero que lo dejo anunciado para quien, digamos, quiera profundizar en esa particularidad de esa chilena, de esa derecha chilena, digo. Y en último lugar, una derecha que suele ser denominada como más radical, ¿sí? Y que tiene, digamos, un carácter nacional populista, ¿sí? Así que acá hay gente que proviene de Argentina y cuando acá se denomina nacional popular o nacional populista no tiene nada que ver en absoluto con lo que significa la experiencia del populismo, o sea, perdón, del peronismo, sino que por el contrario denomina a una derecha que es ultranacionalista, pero que es de extracción popular, ¿sí? De clases populares, que no está ubicada, digamos, en las denominadas élites políticas, sociales o económicas del país, sino que por el contrario, es una derecha plebeya, ultranacionalista y que se puede identificar con lo que es algo así como la herencia político, histórica, ideológica de lo que sería algo así que se pudiera demarcar como el pinochetismo en Chile. Sí, así que, bueno, algunas de las producciones teóricas que en tal sentido se están desarrollando actualmente vienen de la mano de Allenda, Mude y Rovira, por ejemplo. Son los autores que, en mi opinión, son la vanguardia en ese sentido de conceptualización, aunque hay muchos más, ¿sí? Desde luego. Hay gente como Daniel Manzú y Hugo Herrera, que son intelectuales de peso y que también tienen una intervención mediática importante e interesante, pero en mi opinión son estos los que están discutiendo más a nivel de journals, ¿sí? De revistas de alto impacto indexadas y en literatura internacional. Contrario a Mansú y Herrera, que si bien son académicos, suelen producir más para, dicho en estos términos, un mercado local, ¿sí? Entonces, bien. Ahora, el punto desde el cual parte esta problematización tiene que ver con que existiría algo así como una suerte de extensión de esta segmentación o división al interior de la derecha chilena en términos políticos hacia sus entramados, ¿sí? Mediáticos y cognitivos, ¿sí? Y por entramados mediáticos estamos denominando a los medios de comunicación, eh, y por cognitivos estamos denominando a los centros de pensamiento, centros de estudio, think tanks, dicho de distintas formas, ¿sí? Entonces, bien, lo que habilita, digamos, la observación de estas discusiones en el terreno mediático, en último término, es que precisamente da cuenta que se pueda hacer un seguimiento, pero no en términos de contraste transversal, ¿sí? Es decir, de en un momento y lugar, sino longitudinal, es decir, para dar un seguimiento, digamos, en el tiempo de cómo van variando, digamos, ciertas estrategias discursivas o políticas o ideológicas en dicho terreno, ¿sí? Entonces, en tal sentido, una de las presunciones de la aproximación de esta investigación sostiene que los medios, por sobre actuar como productores de sentido, como usualmente se señala, son más bien vehículos de exteriorización de los balances políticos de coyuntura de distintos actores, ¿sí? Y que en la derecha chilena, si bien hay elementos transversales o comunes, ante lo que fue bueno, tiene muchas denominaciones, lo que fue el estallido del 2018, algunos le llaman revuelta, otros le llaman rebelión, otros le llaman, bueno, simplemente estallido, crisis social, entre otros, ¿sí? Entonces ya la denominación del acontecimiento en sí da cuenta de precisamente un posicionamiento, ¿sí? Un posicionamiento que no es solo político, también es conceptual y teórico, ¿sí? Entonces en ese sentido es interesante generar contrastes, ¿sí? Entre lo que significan tres elementos, en mi opinión, en términos teórico-metodológicos, que son en primer lugar las causas del acontecimiento, ¿sí? Em, la naturaleza del mismo, sus cualidades, y cuáles serían los horizontes idóneos de reestabilización de la crisis, ¿sí? Entonces, esto parte de una teoría de la crisis que, bueno, que tiene, digamos, a expositores, digamos, en términos clásicos, Hipócrates y más modernos como René Thom, que teoría de las catástrofes en realidad, pero se puede traducir a lo que sería una crisis, donde se asume que estas se incuban, se propagan y se reestructuran, ¿sí? O se restabilizan, ¿sí? Y eso serían, digamos, estos tres momentos. Así que bien, acá en la diapositiva aparecen estos tres personajes, que la de arriba que son los tres candidatos presidenciales de la derecha chilena actualmente en disputa
y que esta se resolverá, digamos, en la primera y segunda vuelta electoral a final de este año, entre noviembre y diciembre. La primera es Evelyn Matei, el segundo es José Antonio Cast y el tercero es Johannes Kaiser. Los tres tienen historias muy interesantes y uno puede profundizar largamente sobre lo que son sus trayectorias y lo que son sus implicancias en términos políticos en la escena actual. Pero hay que señalar que los tres provienen de la UDI. Los tres en algún momento militaron en la UDI. Johannes Kaiser lo ha confesado públicamente. Él militó, no fue un dirigente, no fue un militante, digamos, importante, pero pasó por las filas de la UDI. Y Evelyn Matei, no, o sea, tanto Matei como Kast son algo así como de sus cuadros fundacionales, o sea, dirigentes importantes, pero Kast rompe con el partido durante la década del 2010 para formar esta nueva organización llamada el Partido Republicano, que, dicho así, según muchos, no es más que una vuelta hacia lo que sería la UDI de los 90, es decir, una vuelta a los principios del gremialismo chileno. Por el contrario, Evelyn Matei en tal sentido expresaría aquellos sectores más centristas que no, digamos, no dudan, digamos, en tomarse fotos públicamente con personeros del Partido Comunista, por lo cual, digamos, son muy criticados en su sector, por ciertos sectores sociales, pero mucho por su sector político, ¿sí? Entonces, bien, ella representaría en tal sentido los giros más centristas, por decirlo de una forma, de la Unión Demócrata Independiente en el país, mientras que José Antonio Caz es un sector mucho más principista y Johannes Kaiser es un outsider, ¿sí? Él no desarrolla una carrera política, no lo quiero decir en términos peyorativos, pero un sujeto que aparece, digamos, recientemente en la escena, pero con una importancia significativa. Todos los sondeos de opinión le dan actualmente un 10% y en algún momento se ubicó en torno al 25% de intención de voto. Es probable que se ubique en esta primera cifra, en torno a un 10%, pero no es menor. O sea, estamos pensando en un escenario en el que hay una fragmentación tal que partidos de larga data, como la democracia cristiana, sacan solo un 5, ¿no? O sea, no es menor en ninguna profundidad. Aún así, Kaiser es un outsider, tiene una trayectoria vital muy interesante, la de un aventurero, por decir, algunos lo han calificado de esa forma. Pero representaría un sector que, bueno, su partido se llama Nacional Libertario, es hermano de Axel Kaiser, que es un cuadro intelectual más reconocido de la derecha hispanoamericana, por decirlo de una forma, tiene buenos vínculos con Agustín Laje allá en la Argentina, lo mencionaron anteriormente, y por ahí uno podría, digamos, trazar digamos, su ubicación, aunque su hermano es distinto, ¿sí? Es más conservador en lo moral, pero claro, igual de libertario en lo económico. Así que bien, lo que plantea esta investigación, ¿no? Lo que estoy planteando acá, que existe una tensión entre lo que podríamos denominar giros y estrategias discursivas de carácter centrista y de carácter más principista. ¿Sí? Esa es la contraposición que estoy tratando de denominar. Los centristas, si bien pierden legitimidad al evidenciar giros notorios ante la opinión pública respecto de los balances de coyuntura y de cuáles serían los lineamientos en términos de intervención, ¿sí? Suelen ser mucho más valorados en términos de otorgar, de gestionar la crisis por su capacidad para tender puentes con otros sectores, pero denostados en términos de su interpretación, es decir, por su alta flexibilidad se entiende que no tienen principio y que bueno, que entregan demasiado en tal sentido. Y lo contrario sería con los más principistas, es decir, generan confianza, se valora su coherencia en términos de la interpretación de los escenarios críticos, pero no así de la gestión, precisamente por su incapacidad para lograr entendimiento con otro tipo de actores, ¿sí? Para construir mayorías, como usualmente se denomina en jerga política. Así que bien, entre los antecedentes de investigación, es decir, resultado de una revisión bibliográfica, se da cuenta de algunas distinciones importantes de considerar para dar cuenta de la justificación de la presente propuesta. En primer lugar, que hay un predominio de estudios transversales sobre longitudinales, donde los análisis cualitativos suelen ser o del encuadre mediático, las denominadas metodologías framing, y de análisis del discurso, o crítico del discurso, ¿sí? Respecto de lo enunciado. Y por su parte, los estudios cuantitativos suelen enfatizar en los conteos de términos como aparición de conceptos, palabras, digamos, en los medios de prensa y encuestas de percepción y, bueno, estudios de audiencia, ¿sí? Mucho más tradicional
los periodistas. Em, y un punto débil en tal sentido, en este escenario, en mi opinión, es que hay una escasa atención, ¿sí?, a la variación ideológica dentro de de las derechas y de los sectores políticos en general y de sus plataformas afines, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, de repente esas variaciones ideológicas pueden trazarse, digamos, en términos de referencias a otros documentos, en referencias hipertextuales, podríamos decir, es decir, como dice este autor en esta otra investigación, pero no en términos de la aplicación de un instrumento estandarizado para, digamos, distintas publicaciones enunciadas por un mismo actor en distintos momentos temporales. ¿Me explico? Entonces, en tal sentido, bueno, esto me lleva a plantear este objetivo, pregunta, hipótesis, pero que es básicamente lo que acabo de señalar, probablemente enfatizar a viva voz, dicho de esa forma, que lo que se busca entonces examinar es la evolución de la nomenclatura y eventuales, ¿sí?, resignificaciones discursivas entre estos medios de derecha chilena respecto a qué al estallido que ocurre el 2019, pero que se le da seguimiento entre dicho año y el 2025. Entonces, bueno, esto es parte de un proyecto que es más amplio, donde no solamente quiero enfatizar en la derecha chilena, sino también en las corrientes de izquierda, que van desde la izquierda revolucionaria, reformistas, a socialdemócrata, em, y a distintos tipos de actores, ¿sí?, que serían medios de comunicación, figuras públicas, que son políticos. ¿En qué sentido? Productores de contenido, por ejemplo, una vez que intervienen en prensa, en sus cuentas de X, entre otros elementos. Entonces, de ahí la importancia de darle seguimiento y de expertos o centros de pensamiento, ¿sí? Que en muchos casos, bueno, ocurre igual en otras latitudes, pero en el caso chileno probablemente es mucho más marcado porque el think tank ha tendido a convertirse en un think tank persona, ¿sí? Es decir, para quienes se especializan en el estudio de este tipo de organizaciones, automáticamente una vez que, no sé, una consultora denominada, por ejemplo, Criteria Research, que es una de las más famosas, uno identifica automáticamente, Cristian Valdivieso, no sé, Activa Research, que es la competencia, Ramón Cavieri. ¿Por qué? Porque son los personeros que van a la prensa, que salen a dar las explicaciones respecto de los estudios, de sus diseños metodológicos, de cómo construir los diseños muestrales, entre otros elementos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta primera aproximación incluye estos tres medios de estas tres corrientes, donde el procedimiento metodológico es el que allí se expone. Se ingresó un término en Google y se examinó, digamos, año a año en los sitios de cada uno de estos medios en seguimiento temporal. Así que, bueno, la salida que te otorga, digamos, la herramienta, que es muy sencilla, es la que acá podemos encontrar. Y bueno, estadísticamente, o no dicho estadísticamente porque es una población, ¿sí? Em, pero bueno, cuantitativamente entonces podríamos decir que para lo que sería este corpus encontramos 81 notas, es decir, 13,5 anuales, solo para los medios y corrientes de derecha, ¿sí? Entonces sobre las mismas se aplica un análisis del contenido cualitativo a modo de qué, a modo de caracterizar cuáles son los elementos que están presentes en función de los antecedentes descritos. Y bueno, ahí está la tasa de publicación. Se examina que el acontecimiento generó un cierto, digamos, auge en términos de atención el año 2022, que fue el año que se rechazó la propuesta de nueva constitución elaborada por la convención en plebiscito popular, lo cual marcó la derrota de la izquierda reformista chilena en lo que ha sido los últimos años, pese a que se había adjudicado la gran victoria de abrir el proceso constituyente y redactar una nueva Carta Magna que superara dialécticamente, en teoría, a la de Jaime Guzmán. Em, por el contrario, o por otra parte, el año 2024 hay una cierta explosión debido a que transcurren los 5 años del estallido social en el país y bueno, eso suscita todo tipo de balance y nuevas lecturas al respecto. Entonces, bien, para ilustrar el análisis o cómo se iría desarrollando cualitativamente, tres capturas de noticias de cada uno de estos medios, de la tercera, aludiendo a cómo impactó negativamente lo que fuera el estallido en la ciudad de Santiago, en específico en la comuna de Santiago Centro. En EMOL, las conmemoraciones, estos son todos del año 2024. Acá dijeron que habían denuncias sobre un centro de tortura en el metro, ¿sí?, en una estación de metro ubicada en el epicentro de la ciudad, lo cual fue
fue sobreseído por los tribunales, aludiendo a que nunca se realizó ese acontecimiento, una discusión de todas formas. Y bueno, en el libro se publicaron distintas notas, entre esas un balance respecto de la intencionalidad del estallido, de que no fue un estallido, sino que fue efectivamente resultado de, le llaman, una minoría organizada que logró, digamos, generar condiciones para la propagación de una revuelta de carácter insurreccional, ¿sí? Entonces, bien, comúnmente entre estas derechas existe una criminalización de la protesta, ¿sí? Donde se enfatizan los daños en distintos términos, y de conjunto igualmente se invisibiliza, ¿sí? O se ignora de lleno el efecto del estallido sobre los sectores que sí se movilizaron, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de las frustraciones o de las percepciones de inutilidad o derrota del proceso, ¿sí? Que sería lo que estaría expresado, digamos, entre lo- los sectores, podríamos decir que están ubicados en la izquierda, teóricamente, aunque no necesariamente, sino lo que se suele decir es que son portadores de profundos sentimientos de indignación, rabia y antisistema, ¿sí? En último término. Pero eso no se toca, ¿sí? Lo que se toca es precisamente de que el estallido fue rechazado en las urnas a partir del rechazo a la propuesta constitucional. Sí, esa es algo común, digamos, en estos sectores. Sin embargo, hay diferencias entre el modo en que tratan, en último término, a la oposición parlamentaria, fundamentalmente. En la tercera hay una apertura, digamos, digamos, los sectores más centristas a considerar lo que puede decir un diputado del reformismo, contrario al Mercurio, que suelen tratarlos con mucho más sesgo. Y en el Libero, no, de lleno hay un rechazo a esos personeros, ¿sí? No existe, digamos, posibilidad o, digamos, interés en construir diálogo y entendimiento eh, en tal escenario, ¿sí? Así que bien, una de las discusiones y conclusiones preliminares que se estaría planteando es que el estallido opera como como un significante que es empleado, pero en distintos términos, ¿sí? Cuando en las derechas más radicales o en el Libero se habla siempre de estallido delictual, mientras que en los otros medios se puede hablar de estallido social, aunque se denoste el término en sí. Entonces, de repente se utilizan sinónimos como crisis social más comúnmente, o en el Libero ya de lleno una insurrección. Por otro lado, en las conmemoraciones del acontecimiento en la prensa chilena está supeditado a elementos de coyuntura, fundamentalmente de carácter electoral en el país, que no han parado de desarrollarse comicios desde el 2019, o sea, perdón, desde el 2020 a la fecha, todos los años plebiscitos constituyentes, elección de gobernadores, de alcaldes, de diputados, de senadores, bueno, de las presidenciales del 2021, ahora vienen las presidenciales del 2025. Así que había un intenso calendario electoral y más el voto obligatorio, ¿sí? Lo cual da cuenta de una politización inducida hacia el conjunto de la población en este escenario histórico, ¿sí? Así que bien, en tal sentido, uno de los otros elementos que se observa es que habría una contraposición entre flexibilidad y rigidez discursiva entre estos medios, que da cuenta de una estrategia. Habría que pormenorizar porque me gustaría, no creo que para este artículo lo logre, pero sí en futuras aproximaciones ya con generación de entrevistas a informantes claves, pueden ser investigadores, pueden ser periodistas, editores, entre otros, para tratar de vislumbrar a qué responden en último término, ¿sí? En términos weberianos, desde el sentido mentado de los actores. Em, y bueno, eso a grandes rasgos, estimados y estimadas. Así que bueno, ahí para finalizar hay un listado bibliográfico de algunos estudios previos realizados por su seguro servidor, respecto a, y o que dan cuadro, digamos, de antecedentes para las aproximaciones que he venido realizando en el último año sobre estos episodios en el país. Así que bien, creo que me extendí un poco, pero bueno, interesante, así que muchas gracias por su atención. No hay problema. Muchas gracias, Jorge, por la exposición. Creo que lo interesante de tu perspectiva, que también está bastante avanzado el trabajo, por lo que pudimos observar hoy, tiene que ver con estas distintas tipologías de derechas que nos sirven para entender el proceso chileno, pero también seguramente con las distintas especificidades regionales e históricas de cada país o de cada lugar, nos permitiría también quizás dar cuenta de ciertos rasgos
de otras latitudes, eso me parece súper interesante, y en segundo lugar esta idea de que vos querés construir un marco metodológico para la comprensión de estos fenómenos que me resulta sumamente novedoso, y sobre todo me genera como mucho interés en leer el proyecto final y todas las derivaciones que podrían extenderse, ¿no? A partir de ese planteo metodológico. Te agradezco muchísimo. Tenemos un ratito para preguntas de los presentes. No sé si hay alguna pregunta, si quieren escribírmela por el chat. Si no, damos cierre a la presentación. ¿Tienen alguna pregunta? Entre ustedes también puede quizás surgir algún comentario, ¿no? Que quizás, si están en etapa de avances del artículo, también pueda dar cuenta Dale, dale, Jorge, sí, obvio. Sí, bueno, muchas gracias Marina por los comentarios a propósito de mi presentación. Y bueno, me gustaría preguntarle a Mario en particular sobre su presentación fue más teórica y me pareció muy interesante. Tenían varias, digamos, máximas ahí que yo destacaría y que me gustaría profundizar en específico sobre cuál considera que son algo así como las condiciones de posibilidad para el fortalecimiento entonces de ciertas corrientes lo voy a denominar de manera laxa, ¿sí? Ultra, extrema o radical derecha en las formaciones latinoamericanas eh, y que han tenido, digamos, cierto éxito en Argentina y que, bueno, electoralmente en Chile también, eh, pero que no han logrado, digamos, construirse tan significativamente, en este caso entonces en México. ¿Sí? ¿Cuál sería, digamos, qué es lo que hay, digamos, en términos tradicionales se suele decir el rol de las burocracias, algo así como los pesos de la noche, es decir, el legado autoritario sobre la subjetividad de las masas? En- ¿Qué hay? ¿Sí? ¿Hay algo de eso o va por otro lado, digamos, la explicación, digamos, hipotética que acá el colega podría plantear? Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Sí abro, ¿verdad, Marina? ¿O no? Sí, 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 ¿verdad? sí. Bueno, pues yo creo que es algo que todos podemos decir, ¿no? Digamos, porque todos conocemos más o menos el tema. A ver, planteamos en el artículo, por ejemplo, un aspecto que es medular, es el contexto internacional y la pérdida de hegemonía de la unipolaridad, ¿no? Digamos, el sistema democrático liberal, cómo se ha ido paulatinamente perdiendo la representatividad para muchos del electorado, es decir, los partidos tradicionales no forman parte ya de lo que buscan, pero esto también es parte de condiciones materiales, ¿no? Digamos, de precariedad de la vida. Por eso, por ejemplo, marcamos los perdedores de globalización, que eso es muy, muy particular dentro de estos, digamos, nuevos jóvenes en particular, pero también gente grande, ¿no? O sea, es una cuestión que es una crisis de la hegemonía, también una crisis de representatividad de la democracia liberal que está mediada por la crisis hegemónica que está teniendo Estados Unidos, que ahorita está tratando de recuperar Donald Trump, ¿no? Pero digamos, hay un autor que en el Valls, que es el sistémico, el nacional, pero también el local, ¿no? Hay unas paulatinas crisis en los tres sistemas, ¿no? Hay crisis estatales, hay crisis en el sistema, pero también hay crisis locales, que esto permite que estas formas radicalizadas, en el fondo, ¿qué te están dando? Te están dando recursos identitarios, ¿no? Te están dando un porqué estar en la vida, un porqué, una suerte de valores, una suerte de principios, puedes estar de acuerdo, ¿no? Pero están dando algo, están ofreciendo alguna esperanza al electorado. Entonces, eso me parece que pues esas son las condiciones, ¿no? Digamos, en resumidas cuentas, uno lo puede ver, por ejemplo, el caso de Vox, que es el que estuvo en el doctorado, que pues no es tal cual el latinoamericano, pero digamos, ¿qué da? Pues da nacionalismo, da identidad, que es ser español, es ser católico, y como digamos, estas identificaciones siempre van en contra del otro, ¿no? Pero por eso, por ejemplo, el recurso en España es el de la Reconquista, ¿no? La iberósfera, pues no es nada más que la idea de la hispanidad remasterizada de Ramiro de Maeztu, ¿no? Pues es un remake, pero pues bueno, le cambia el nombre. En México digamos, existe una crisis total, ¿no? En el aspecto nacional de una derecha. Un montón de gente no se siente parte de la derecha
porque el PAN está muchísimo más evocado digamos, a esta cuestión electorera que a defender valores de derecha, pero también hay una crisis macro, ¿no? Es una crisis, digamos, hegemónica también de la democracia liberal. A ver, en México existe todo un debate sobre lo que está haciendo Morena, no es más que reconfigurar el PRI, ¿no? Es tal cual un gatopardismo en el cual están estructurando una suerte de partido de Estado, un poco con una forma de corporativismo, ¿no? O sea, hay varios, digamos, académicos que están haciendo eso. Entonces, pues bueno, pues básicamente existe, en el caso mexicano, tratar de reidentificar esas formaciones de derecha que existen, que no se sienten representadas, pero también porque existe una crisis de la democracia liberal que en México técnicamente se vació de contenido y se convirtió en lo mismo que había antes, ¿no? Un partido que está tratando de controlar absolutamente todo y una derecha que está tratando de reconfigurarse para ver si puede luchar contra eso, pero utilizando las mismas herramientas, ¿no? Que hay. ¿No? Entonces, bueno, no sé si di en el punto o no, pero bueno, yo dejo la pregunta a todos, porque esto es una pregunta que a todos nos concierne. Gracias, Jorge, por la pregunta. Gracias, Mario, por la respuesta. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Pensaba también mientras escuchaba a Mario que incluso el caso de Javier Milei, ¿no? Él presenta su proyecto político económico, su proyecto político, así para sintetizarlo, ¿no? Como una especie de refundación. Y en esa refundación hay un carácter de convertirse en las figuras que van a garantizar que todo eso que se rompió por el auge del progresismo eh, debería restaurarse, ¿no? Muy interesante las reflexiones. Yo estoy a su merced. Tenemos creo que unos minutitos más, si no, damos cierre a la mesa. Sí, Ya está yo igual la coordinadora me del gust- siguiente, el coloquio. Sí, Ah, ya, bueno. decime, Jorge. No, Tranqui, que tranqui. hubiera preguntado algo a Federico sobre la Agenda 2030, de que acá en Chile es prácticamente desconocida, digamos, a nivel Mira. popular, digamos, a nivel de masa, ¿sí? No, no es algo que se habla en los noticieros, no, no es tema, ¿sí? Sin embargo, quienes sí han posicionado el tema de la Agenda 30 no son sus promotores, sino sus detractores. ¿Sí? Y precisamente la figura de José Antonio Cast, desde la ultraderecha, en algún momento en sus concentraciones aparecía una organización que se llama No Más ONU. ¿Sí? Entonces se definen antiglobalistas, son ultranacionalistas, ultraconservadores, tienen un arraigo más rural que de ciudad, por ejemplo, aparecen con vestimentas típicas, acá le llamamos guaso, a lo que en Argentina es el gaucho y así sucesivamente. Entonces, em, era curioso que quien apareciera mencionando esto no fuera quien lo promocionara, sino quien fuera su detractor. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la propuesta que ustedes presentaron me pareció particularmente interesante y pertinente porque planteaba examinarlo precisamente desde estos contrastes, ¿sí? Y cómo verían ustedes, digamos, en ese elemento, digamos, en distintas formaciones en primer lugar, y en segundo a nivel de imaginarios, ¿sí? De cómo esto, digamos, se convierte posteriormente igual en política, ¿sí? Es decir, eh, en términos amplios. Así que no, lo dejo ahí para desarrollar la discusión, la conversación más bien. Gracias, Jorge. No, sí, esa parte es súper interesante y por eso también como le mostramos el recorrido que hicimos para llegar a la Agenda 2030 como significante, como esta cuestión que aglutina aparte de la extrema derecha, pero no necesariamente, porque además nosotros llegamos desde Uruguay a la Agenda 2030, desde los discursos anti-agenda, no necesariamente desde la extrema derecha, como les contó Vale, primero con las experiencias de Cabildo Abierto, que fue exitoso en las elecciones del 2019, no tanto en las 2024, y ahora con el partido de Identidad Soberana, que incluso si se quiere, Identidad Soberana y su líder, que es hoy la voz que es más contraria a la Agenda 2030, tiene un pasado que viene de la izquierda, viene, si se quiere, de la fundación del Frente Amplio en el 71.
con un cariz muy antiimperialista. Entonces, en ese sentido, es interesante que es verdad que se conoce más a la Agenda 2030 por los detractores que por sí mismo. De hecho, en Uruguay eh, todos los años se hacen informes, lo que se llama la Agenda 2030, los informes voluntarios que hacen los países para ver el grado de avance que cada país hace, las políticas que hace en función de lograr esas metas. Incluso hay indicadores a nivel departamental, o sea, a nivel de segundo gobierno del país, y todo eso no aparece, si se quiere, en la discusión y en el debate. Y cuando nosotros estuvimos trabajando en esta cuestión digital, tampoco es un tema que viene desde abajo, sino que se importa de esta oferta anti-agenda. Entonces, lo que pasa en Chile también pasa un poco en Uruguay, y capaz que hoy en Argentina puede pasar un poco más de que está más identificada la Agenda 2030, pero también porque Javier Milei con la presencia mediática que tiene tan importante, y su discurso en Davos en 2024 lo pone en agenda, pero lo pone en agenda por la negativa, no por la positiva. Entonces es bien interesante cómo es ese proceso de cómo se construye, cómo termina siendo un significante importante que se debate, pero se debate desde la negativa. Bueno, súper interesante el debate, la discusión. Claramente estos resultados, esos Perdón, hallazgos, perdón, sí, dale, no, una cosita sí, que también engancho, que lo acerca también a ese antiglobalismo, que es como un proxy del antiglobalismo que tiene totalmente. estas expresiones, y quería traer a José Antonio Sanabuja con Camilo López Burián, que son dos. Sanabuja es español, López Burián es uruguayo, que trabajan estas experiencias y las conceptualizan como neopatriotas, las derechas neopatriotas. Otra de las conceptualizaciones Interesante, que sí. andan, como decían recién Jorge y Mario, que tenemos hay un problema de cómo conceptualizarlo y cómo asir bien estas expresiones, pero ellos incorporan la cuestión de derechas neopatriotas, y lo distintivo que ellos plantean con diferencia histórica es la cuestión antiglobalista. Este es antiglobalismo bueno, la Agenda 2030 puede ser un proxy. Perdón, Marina, te corté, pero me había No, olvidado. por No favor, sé por por qué, favor. Gracias, gracias, muchísimas gracias a los tres. Bueno, a Valeria que se tuvo que retirar también. Esto es una pequeña muestra de lo que va a ser el cuaderno, como verán, es recontra interesante. Ojalá podamos tener entonces todos sus artículos y obviamente que invitamos a quienes están hoy como asistentes a participar de nuestro próximo cuaderno, que estaremos publicando nuestro Call for Paper seguramente a inicios del año que viene. Ha sido un placer escucharles. Seguramente los artículos reflejen todas estas interesantes discusiones. Y bueno, damos por cerrada entonces esta comisión y los esperamos, obviamente pueden leer nuestras producciones en la página de la universidad y los espero a ustedes el año que viene para presentar el cuaderno finalmente completado y en otras ocasiones seguramente que nos crucen por esta vía académica. Les mando un gran abrazo y gracias por participar. muchas gracias, saludos. Muchísimas gracias, un gustazo, que esté muy bien. Muchísimas gracias.